Muy buenos días, la clase de hoy es elipse, es el último de cónica, ya que ya habíamos visto parábola y circunferencia. Bueno, la elipse, al igual que las anteriores cónicas, también son un lugar geométrico, es decir, es una figura que se forma por la trayectoria de un punto, la trayectoria que describe un punto, y que cumple cierta condición este punto. En este caso, en el caso de la elipse, es el lugar geométrico de un punto que se mueve en este plano de tal modo que la suma de la distancia que hay desde este punto fijo F, que es el foco, al punto P, más la distancia de este punto cualquiera al punto fijo, que sería el otro foco F, siempre esa suma es una constante. Entonces, la trayectoria que describe el punto que cumple esa condición es a lo que se llama elipse. La elipse tiene los siguientes elementos. Primeramente, estos dos puntos fijos que son sus focos. Tiene un eje mayor, que es aquel que pasa por los focos, y tiene dos vértices A'. El segmento que va de A' a A se llama eje mayor y mide una distancia de 2A. Y el semieje mayor sería A. El centro es donde se intersectan el eje mayor con el eje menor. El eje menor sería un segmento que va desde su vértice B a B', es una recta que pasa por el centro y que es perpendicular a mi eje mayor. Su distancia focal es la distancia que hay entre los focos, mide 12. Es decir, que la semidistancia focal sería desde el centro hasta uno de los focos y es igual a C. Los vértices de mi elipse son los puntos A', B y B'. Y esta constante A, B y C cumplen una determinada relación que es la siguiente. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C, que se define mediante Pitágoras. Y una propiedad de la elipse es la excentricidad, que es una constante que es igual a C sobre A. Es decir, al decir constante me refiero a que vale un número, que siempre es menor a 1. ¿Qué pasa con este valor? Lo que nos define va a ser qué tan achatada va a ser nuestra elipse. La ecuación de la elipse puede ser de dos formas, dependiendo sobre qué eje está nuestro eje mayor. En este caso, en el que tenemos el eje mayor de nuestra elipse sobre el eje X, es decir, aquí sobre el eje X están nuestros focos, es decir, que por aquí pasa el eje mayor, porque el eje mayor siempre pasa por los focos. Entonces, mi valor de A al cuadrado está dividiendo al eje X, porque A al cuadrado sería el valor del semieje mayor. Y el valor del semieje menor, que es B, va a dividir a este valor de X de I al cuadrado. Y la suma de esto sería igual a 1. Es decir, esta sería la ecuación de la elipse. X cuadrado dividido al cuadrado, donde a al cuadrado es la distancia al cuadrado del semieje mayor, más y al cuadrado dividido b al cuadrado, donde b es la distancia del semieje menor, igual a 1. Cuando tengo mi eje mayor sobre el eje y, como en este caso, entonces este valor del semieje mayor al cuadrado va a estar dividiendo a y al cuadrado en mi ecuación. Es decir, que en este caso mi ecuación me va a quedar de la forma x cuadrado dividido b al cuadrado, que es la distancia del semieje menor al cuadrado, más y al cuadrado, donde y al cuadrado, el eje y es el eje mayor, sobre el eje y se encuentra el eje mayor, entonces y al cuadrado va a estar dividido por el semieje mayor al cuadrado, que es a al cuadrado. Y todo eso igual a 1. Aquí tengo un primer ejemplo para poder
comprender mejor los conceptos que estábamos viendo. Me dice que determine la ecuación de una elipse que tiene su foco menos 3, 3. Y nos dice que también que su eje mayor es 10. Si nos fijamos en las coordenadas de sus focos, tienen coordenadas menos 3 en X y 0 en Y. Es decir, que los focos están sobre el eje X. Si yo tengo mis ejes coordenados que son X e Y, entonces mis focos están sobre este eje, en menos 3 y 3. Entonces mi eje mayor va a pasar por el eje X. Entonces yo ya tengo el valor de C, que es la coordenada del foco, que vale 3. Me dice que el eje mayor, es decir, 2A, porque esa es la longitud del eje mayor, vale 10. Y aquí puedo despejar que A vale 5. Entonces ya tengo el valor de C y de A. Pero me faltaría el valor de B para poder determinar la ecuación de mi elipse. ¿Cómo lo voy a determinar? De la relación de esas constantes que habíamos dicho, que es A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, B al cuadrado me quedaría igual a al cuadrado menos C al cuadrado. B al cuadrado entonces sería igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, es decir, que me quedaría igual a 16. Ok, entonces voy a formar mi ecuación x cuadrado. Mi eje mayor está sobre x, entonces aquí va a dividir a al cuadrado, que va a ser 5 al cuadrado, más y al cuadrado. Sobre el eje y está el eje menor, entonces aquí va a ir b al cuadrado, todo esto igual a 1. Entonces voy a tener lo siguiente, x cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. Esta es la ecuación reducida de mi elipse. Ahora si yo tomo y multiplico esto por 25 y por 16, me va a quedar una ecuación que va a ser de la forma 16x cuadrado más 25 y al cuadrado, y esto va a ser igual a 400. Esta ecuación sería la ecuación general de la elipse. Ahora veamos un segundo ejemplo, pero antes de ello vamos a analizar cómo va a ser el gráfico de esta elipse, que yo lo tengo aquí. Mi elipse va a ser de esta forma. Sus focos están sobre el eje X y tienen estas coordenadas, menos 3 y 3. Los vértices van a tener coordenadas A, el eje mayor, menos 5 y 5. Y el eje menor nos va a salir B es igual a 4, entonces las coordenadas del vértice del eje menor va a ser 0, 4 y 0, menos 4. Entonces este sería el gráfico de esa elipse que determinamos recientemente su ecuación. Ahora sí, vamos al siguiente ejercicio, que es el que está aquí, que me dice: una elipse tiene sus focos en los puntos 0, menos 5 y 0, 5. Y su excentricidad vale 5 sextos y me pide determinar su ecuación. Primeramente, al observar las coordenadas del foco ya vemos que se encuentra sobre el eje Y. Entonces mi eje mayor va a estar sobre el eje Y en este caso, ya que el eje mayor siempre pasa por los focos. Entonces, mi primer dato es el valor de C, porque las coordenadas del foco son igual a C. Entonces ya tengo el valor de C, que es 5. Me da su excentricidad, que es E igual a 5 sobre 6. Y yo sé que excentricidad, que era igual
excentricidad es igual a C sobre A. Entonces yo de aquí puedo despejar el valor de A, que va a ser igual a C sobre E. ¿Cuánto vale C? Vale 5. Mi excentricidad vale 5 sobre 6. Hago extremo con extremo, medios con medios, me va a quedar 5 por 6 sobre 5 por 1. Se simplifica y me queda que A vale 6. Entonces ya tengo el valor de C y de A. Pero para formar mi ecuación me falta el valor de B, que voy a despejar de la relación que habíamos visto, que era A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Voy a despejar este valor de B al cuadrado siendo A al cuadrado menos C al cuadrado. Entonces me va a quedar B al cuadrado es igual a al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, menos C al cuadrado, que valdría 5 al cuadrado. Entonces B al cuadrado me va a quedar igual a 11. Entonces ahora ya tengo los valores de B al cuadrado y también de A al cuadrado. Puedo formar mi ecuación. X cuadrado sobre X va a estar el eje menor. Ya habíamos dicho que los flujos están sobre Y, entonces en Y está mi eje mayor. Entonces el número que divide a X va a ser B al cuadrado, que ahora vale 11. Más Y al cuadrado dividido al cuadrado, A, que nos salió que vale 6, al cuadrado es igual a 1. Entonces me va a quedar X cuadrado dividido 11 más Y al cuadrado dividido 36 es igual a 1. Esta sería mi ecuación reducida. Esta sería la ecuación reducida. Ahora veamos, si yo multiplico esto por 11 por 36, me quedaría una ecuación que sería la siguiente. 36x cuadrado más 11y al cuadrado igual a 396. ¿Y este qué tipo de ecuación sería? Sería la ecuación general. Entonces tengo las dos ecuaciones, tengo la forma reducida y la forma de ecuación general de esta elipse. Y tengo un tercer ejemplo que me dice lo siguiente. Determina la ecuación de la elipse conociendo los vértices. Sus vértices son los siguientes. A', que tiene que ser menos 6, 0, y A, que está en 6, 0. Es decir, que están sobre el eje X. El eje mayor está sobre el eje X, sabiendo que pasa por un punto. Menos 3, 2. Pasa por este punto. Primeramente yo ya tengo el valor de A y es igual a 6, porque ya sé que estas son las coordenadas. A' y A son siempre las coordenadas del eje mayor. Entonces, la coordenada de los vértices del eje mayor. Entonces ya tengo el valor de A, que vale 6. Tengo un punto por el que pasa. Como mi eje mayor está sobre el eje X, entonces mi ecuación va a ser de la forma X cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. Yo tengo un punto por el que pasa, es decir, que este punto tiene que verificar esta ecuación por ser un punto de la elipse. Entonces, yo voy a tener lo siguiente, que menos 3 al cuadrado dividido a al cuadrado, que es 6 al cuadrado, más y al cuadrado, que es este punto 2. Estoy reemplazando estos puntos, este punto en x cuadrado y y cuadrado, porque al ser puntos de la elipse tiene que cumplir su ecuación. B al cuadrado es igual a 1. Entonces de aquí yo puedo despejar el valor de B. Entonces aquí me va a quedar
9 sobre 36 más 4 sobre b al cuadrado es igual a 1. Entonces 4 sobre b al cuadrado es igual a 1 menos 9 sobre 36. Y esto es igual a 3 cuartos. Esta diferencia me queda 3 cuartos. Entonces me va a quedar que 4 sobre b al cuadrado es igual a 3 cuartos. Entonces voy a tener aquí que b al cuadrado es igual a 16 sobre 3. Entonces aquí ya tengo los valores de b al cuadrado. También ya tengo el de a, que sería 6. Entonces voy a formar la ecuación de mi elipse, que era de la forma x cuadrado más a al cuadrado, que sería 36, 6 al cuadrado, más y al cuadrado dividido b al cuadrado, que me salió 16 sobre 3, igual a 1. Entonces esta sería la ecuación reducida de mi elipse. Tengo el siguiente ejercicio que me dice: dada la ecuación de la elipse, que es de la forma 16x cuadrado más 9y al cuadrado igual a 144, determina las coordenadas de sus focos y de sus vértices. Y también me pide su excentricidad. Bueno, lo que voy a hacer para identificar de manera más rápida es voy a dividir esta ecuación general, que es de la forma 9y al cuadrado igual a 144. Voy a dividir todo por 144 para dejar de la forma reducida mi ecuación. Entonces aquí me va a quedar 16x cuadrado dividido 144 más 9y al cuadrado dividido 144 igual a 144 dividido 144. Entonces aquí me va a quedar x cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 16. Todo esto igual a 1. Entonces aquí ya puedo identificar ya. Aquí entre 9 y 16 el mayor es 16, es decir que a al cuadrado va a valer 16. Porque a al cuadrado, a siempre representa el semieje mayor, entonces va a ser 16. B al cuadrado va a ser 9. Entonces a vale 4 y b vale 3. Es un 9. Ya tengo los valores de a y b. Me pide también que haya la excentricidad. La excentricidad sabemos que es c sobre a. La excentricidad es igual a c sobre a. Para eso entonces determino c de la relación que sabemos que es a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Voy a despejar c al cuadrado, que es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces c al cuadrado me va a quedar al cuadrado, que es 16, menos 9. Entonces aquí tengo que 16 menos 9 es 7. Es decir, que c es igual a raíz de 7. Ahora bien, yo lo que necesito es la excentricidad, es decir, c sobre a, que sería raíz de 7 sobre 4. Esa sería la excentricidad. Entonces ya determiné todos los elementos que me pedían. Me pedía la coordenada de los focos, que sería a', que sería menos 4 porque a vale 4. ¿Sobre qué eje me salió que está el eje mayor? Está sobre el eje X. Entonces sería 0 en X
y menos 4 en y. Y el otro vértice A estaría 0x y 4 en y. El eje menor está sobre el eje x. Entonces sería b' igual a 3 en x menos 3 en x, 0, y b 3 positivo, 0. Entonces estos son los vértices que me piden. Me pedían las coordenadas de los vértices y del foco. El foco, siempre el eje mayor pasa por el foco y el foco tiene coordenadas c. Sé que nos salió raíz de 7. Entonces el foco va a ser 0 menos raíz de 7 y f' que va a ser 0 raíz de 7 sobre el eje y. Ya determinamos los vértices, el foco y la excentricidad, que nos ha salido raíz de 7 sobre 4. Entonces, la ecuación de la elipse ya, el gráfico de la elipse nos quedaría de esta forma más o menos. Sería así. Estos son los vértices del eje mayor, que son menos 4 y 4 en y. Los vértices del eje menor son estos puntos que tienen 0 en y, coordenadas menos 3 y 3 en x. Y los focos estarían sobre el eje mayor, que tiene coordenadas 0 y raíz de 7, 0 menos raíz de 7. Veamos el siguiente ejercicio que me dice, una elipse está dada por la forma x cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Los valores de a y b en la ecuación son, siempre que divide a x cuadrado y y cuadrado son a cuadrado y b cuadrado. ¿Quién es a al cuadrado? El mayor, porque siempre a es la distancia del semieje mayor. Entonces ahora a al cuadrado va a ser igual a 16 y b al cuadrado va a ser 9, lo cual implica que a vale 4 y que b vale 3. ¿Ok? Y me pide los valores de a y b, que sería esto, la opción C, a igual a 4 y b igual a 3. Dice, el siguiente ejemplo me dice, si la longitud del semieje mayor de una elipse es 3 y la del semieje menor es 2, es decir, el semieje mayor es A, vale 3. El semieje menor es B, me dice que vale 2. Y el foco está sobre el eje Y. Me pide la ecuación de la elipse. Bueno, si el foco está sobre el eje Y, quiere decir que mi eje mayor está sobre el eje Y. Entonces cuando yo hago x cuadrado, el que va a dividir a x cuadrado va a ser b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado. ¿Por qué? Porque el que divide, porque como mi eje mayor está sobre y, entonces el que tiene que dividir a y al cuadrado es el semieje mayor al cuadrado. Todo esto igual a 1. Bueno, entonces la ecuación de mi elipse me tiene que quedar de la siguiente forma. X cuadrado dividido 2 al cuadrado más y al cuadrado dividido 3 al cuadrado igual a 1. Entonces la ecuación de mi elipse es x cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces sería la opción C. C, que es esta. Vamos por el siguiente ejemplo que me dice, una elipse está dada por la ecuación 9x cuadrado más 25 y al cuadrado igual a 225. Entonces la distancia focal de la misma es, voy a
es escribir esta ecuación general de la forma explícita o reducida, mejor dicho, para poder identificar los valores de A y B más fácilmente. Entonces, esta ecuación general que es 9x cuadrado más 25y al cuadrado igual a 225, voy a dividirlo todo entre 225 y mi ecuación va a quedar x cuadrado dividido 25 más y al cuadrado dividido 9, esto igual a 1. Entonces ahora ya puedo identificar a al cuadrado es 25, b al cuadrado es 9. Entonces ya tengo los valores de a al cuadrado y b al cuadrado. Y por la relación que hay entre ellos, de que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, yo puedo despejar c. C al cuadrado entonces va a ser de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces c al cuadrado me va a quedar a al cuadrado, que es 25, menos 9. Entonces c al cuadrado, esto sería igual a 16. Entonces c va a ser igual a 4, que es raíz de 16. Entonces ya tengo el valor de c, que es igual a 4. Yo, si observo la distancia focal, es 2c. Y la c, mi distancia focal es c. A mí me pide la distancia focal. Es decir, que me está pidiendo 2c. Y 2c, la distancia focal igual a 2c. Entonces sería distancia focal igual a 2 por 4, 8. Esto sería lo que me está pidiendo entonces. Entonces la respuesta es la opción C, que es igual a 8 unidades. Vamos por el siguiente ejercicio que me pide que resuelva lo siguiente. Dice, la mesa del centro de la sala de mi abuela tiene una forma de elipse. Si su eje mayor mide 90 centímetros y el menor 60, ¿cuál es la excentricidad de la elipse? Me pide que interprete el resultado y obtenga un gráfico. Bueno, me dice el eje mayor. El eje mayor es 2A. 2A entonces mide 90, lo cual significa que A vale 45. Me dice el eje menor vale 60, es decir, 2B vale 60. Y B va a valer 30. ¿Ok? Entonces ya tengo los valores de B y A. Ahora quiero hallar los valores de C para poder determinar la excentricidad, porque la excentricidad es C sobre A. Ahora voy a determinar el valor de C sabiendo que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces C al cuadrado va a ser A al cuadrado menos B al cuadrado. C al cuadrado entonces va a ser igual a 45 al cuadrado menos 30 al cuadrado. 45 al cuadrado menos b al cuadrado, que sería 30 al cuadrado. Entonces voy a tener que c va a ser igual a raíz de todo esto, ¿verdad? Entonces va a ser raíz de 45 al cuadrado menos 30 al cuadrado. Y c es igual a, voy a escribir bien porque es una e, mi c, valor de la semidistancia focal es igual a 15 raíz de 5. Ya tengo el valor de C, ya puedo hallar la excentricidad, que es igual a 15 raíz de 5 sobre A, que vale 45. Simplifico esto y aquí me va a quedar esto igual a 3. Entonces me va a quedar que la excentricidad es raíz de 5 sobre 3. Entonces ya determiné lo que me pedía, la excentricidad. Ahora bien, me decía que el eje mayor mide 90 y el eje menor 60. Entonces, mi elipse sería de esta forma.
mi foco tendría coordenadas menos cc, que en este caso me da raíz de 15 raíz de 5. Los vértices del eje mayor van a ser, en este caso, menos 45, menos 45 y 45 en x. Los del eje menor, que sería b, sería aquí 0 y 30 y 0 menos 30, las coordenadas de los vértices del eje menor. Y ya habíamos mencionado que el del foco es menos 15 raíz de 5 y 15 raíz de 5 positivo. Esta sería la ecuación, o sea, la interpretación del gráfico obtenido. La excentricidad lo que nos indica es que tan achatada está la elipse.